Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público. ¿Y tú? Sí, tú, que nos escuchas y tienes 15, 20, 50, 60 años. ¿Ya pensaste cómo quieres vivir tu vejez? Bienvenidos a este programa para los más grandes, donde los protagonistas son las personas adultas mayores. Bienvenidos a Palabra Mayor en la radio. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, compañeros y compañeras de este espacio de Palabra Mayor. Estamos hoy en domingo 4 de mayo del año 2025 y queremos agradecerles como siempre su infinita compañía y su apoyo a este espacio donde las personas mayores son las protagonistas, donde fomentamos los derechos de las personas mayores, un espacio de comunicación alternativo en el cual siempre aprendemos a envejecer. Aprendemos también a reflexionar alrededor de lo que significa transitar esta etapa de la vida y en donde siempre nos queda un mensaje de que la vejez no es como lo pintan muchas veces los medios de comunicación o como escuchamos en el hablar común entre los amigos, en el trabajo, sino es una etapa también que hay que vivirla con todos los propósitos, también una etapa en la cual se puede disfrutar de la vida y qué mejor si es entre amigos. Queremos enviar nuestro saludo respetuoso y cariñoso a todas las personas mayores de nuestro querido Ecuador, del sector rural, del sector urbano, de las ciudades, de las parroquias, de los cantones, de manera especial a esa inmensa mayoría, y reitero en este calificativo, inmensa mayoría de personas mayores que están en el sector informal y que día a día aportan con su trabajo a las familias, a la comunidad, a su parroquia y aportan al país, porque muchas veces escuchamos mencionar que las personas mayores han dado todo y es el momento que descansen. Debemos dejar de lado también esa idea y darnos cuenta que las personas mayores están aportando día a día, están trabajando, están ganándose su sustento diario y también están aportando para que sus familias pues sigan adelante. Solo recordemos en pandemia varias personas que perdieron su trabajo. Quienes fueron el sostén de esas personas fueron justamente las personas mayores que a través de su pensión jubilar pudieron también ayudar a sus hijos para que puedan sostenerse en esa época tan difícil, tan complicada que fue para todo el mundo, diría yo, que tuvimos que vivir esta experiencia. Y esas personas mayores, fíjense, son un 70% las que no tienen una pensión jubilar, las que no tuvieron la misma posibilidad de acceder cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes y cuando fueron adultos al sistema educativo primeramente y luego a un trabajo que tenga todos los beneficios de ley. Y eso también se llama maltrato estructural, es decir, cuando un Estado no ha provisto de políticas públicas que permitan una igualdad de condiciones para todas las personas. Es sumamente preocupante que de 1.500.000 personas, el 70% no cuenten con una pensión jubilar y apenas un 30% tengan el beneficio de este derecho. Hace poco celebramos el Día Internacional del Trabajo y por eso esta reflexión, nuestro homenaje a todos los adultos mayores que trabajan en condiciones muchas veces lamentables, diría yo, en la zona rural y en la zona sobre todo urbana, en la parte informal. Acá les quiero compartir un artículo que se basa sobre una investigación de la Organización Internacional del Trabajo que menciona que casi la mitad de las personas mayores de 65 años en Ecuador no percibe ingresos laborales ni una pensión.
El nuevo estudio sobre la seguridad económica de los adultos mayores en Ecuador, OIT alerta sobre cómo la necesidad de prolongar la vida laboral más allá de los 65 años como una estrategia de supervivencia origina que casi 4 de cada 10 de estas personas estén trabajando o buscando empleo. Y más del 80%, escuchen bien, más del 80% lo haga en la economía informal. Hace un rato hablábamos de un 70%. Fíjese en este estudio que fue publicado en mayo del año anterior, habla del 80% de las personas mayores en el Ecuador que se encuentran en la economía informal. Y aquí nos menciona también en otros datos que el 44% de las personas que están no cuentan con una pensión jubilar en la vejez, es el promedio más alto de América Latina, con un 34,5% de personas que estamos como liderando estos datos que lamentablemente no son nada alentadores en relación a lo que significa las posibilidades de trabajo para las personas mayores. Este estudio sobre la seguridad económica de los adultos mayores en el Ecuador, situación actual y desafíos para la política pública, fue publicado obviamente por la OIT, como les menciono, en mayo del año anterior, y entre esta población afecta de manera desproporcionada a las mujeres, más del doble de las mujeres, un 58,1%, carece de ingresos laborales o pensiones en comparación con los hombres, que equivale a un 27,5%. Qué difícil y complicada la situación en nuestro país, que significa desde la parte laboral llegar a la vejez, y sobre todo llegar a esta etapa de la vida si es una mujer. ¿Qué dato más preocupante? Más del doble de mujeres, 58,1%, le repito, carece de ingresos laborales o pensiones en nuestro país. Un dato sumamente preocupantes que se contraponen con lo que dice muchas veces la Constitución de la República del Ecuador, de tener esa posibilidad de acceder a un trabajo, lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las personas mayores, de la cual el país es signatario, es decir, que tiene que acatar estas disposiciones o crear los mecanismos o las políticas necesarias para que se pueda cumplir. Miren lo que dice la Constitución del Ecuador. Dice que en su artículo 33 establece que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Y acá justamente habíamos sacado nosotros un extracto de lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores en su artículo 18, y habla del derecho de la persona mayor que tiene a un trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual sea su edad. Los estados parte, que es Ecuador también signatario, adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. Aquí se menciona que el empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado con el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. Eso es lo que dice esta Convención Interamericana de Derechos Humanos, que el Ecuador, les reitero, firmó, se adhirió, y por lo mismo es un instrumento de obligatorio cumplimiento, pero lamentablemente en muchos casos todos estos cuerpos jurídicos, legales, estas normativas, quedan en letra muerta. Ustedes recordarán, hace poco tiempo, antes de las elecciones, existió una propuesta
muy interesante de un proyecto para evitar la discriminación laboral para jóvenes y para personas mayores. Fue aprobado en la asamblea y establecía que las empresas en un periodo de 4 a 5 años vayan incorporando dentro de sus nóminas de trabajo a jóvenes y a personas mayores, con el 1% hasta llegar al 4%, que era una medida sumamente interesante para fomentar también la posibilidad de que una persona mayor o un joven acceda a un trabajo y evitar de esta manera el tema de la discriminación laboral por edad, porque cualquiera de las personas que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio Pichincha o a través de las redes sociales, habrán visto ustedes cómo en los avisos publicitarios anteriormente en los medios impresos, entre los requisitos que solicitaban para pedir un trabajo, buena presencia, experiencia, conocimientos, de preferencia que esté entre 20 y 35, en el mejor de los casos, años como requisito, es decir, que quien está sobre los 35, pues está fuera de esa posibilidad laboral, y eso se llama discriminación laboral por motivos de edad. Y esta ley como que en algo compensaba esta situación que es una realidad en el país. Sin embargo, fue vetada por el presidente de la República, aduciendo que en otros cuerpos legales ya existe un contenido similar, pero que lamentablemente no miramos que se cumpla de la manera adecuada. Bueno, les quiero comentar también que en el programa de hoy vamos a abordar justamente la parte laboral, los derechos de las personas mayores, pero también desde otras edades, a propósito de la conmemoración o la celebración del Día Internacional del Trabajo, y también vamos a hablar de un proyecto sumamente interesante que fue presentado en esta semana y que Palabra Mayor, como un colectivo ciudadano, estamos apoyando y respaldando, y que va en relación al buen trato a las personas mayores en el transporte público. Así es que les agradezco nuevamente por su compañía, por estar cada domingo junto a nosotros en este espacio, como les digo, de Palabra Mayor, que estamos ya por cumplir 15 años de este proyecto que fue pionero y sigue siendo, bueno, ya hoy ya no somos pioneros en Ecuador, han salido varios espacios de comunicación en los cuales también ya se habla de lo que significa el aporte de las personas mayores y también esa posibilidad y derecho de que tienen hombres y mujeres de estar informados con espacios como Palabra Mayor, en donde se cambia de alguna manera o se busca crear una cultura positiva alrededor de lo que significa todo el proceso de envejecimiento y lo que significa el llegar a ser una persona mayor. Vamos ya a iniciar con el primer segmento de Palabra Mayor y por favor, ahí si nos comentan, Estefanía, si nos puede ayudar con el primer segmento, que sería Vivir con Plenitud, ya un momentito más, porque ya está ya tenemos acá en los estudios a nuestro primer invitado, a quien le vamos a dar una cordial bienvenida y le agradecemos más bien por su presencia. Entonces vamos ya con el primer segmento de Vivir con Plenitud, y me complace, me da mucha alegría, esos son también las satisfacciones de la vida, el encontrarse con amigos que en el trayecto de nuestra vida profesional, estudiantil, muchas veces en el barrio, se convierten en amigos que son de toda la vida, y me alegra muchísimo recibirle en este espacio de Palabra Mayor, y le agradezco por su presencia a Carlitos Medina, que lo decimos con mucho cariño, quien es doctor en jurisprudencia, también es comunicador, también ha ejercido el periodismo, y con Carlitos vamos a hablar justamente sobre los derechos laborales de las personas mayores y de otras edades. Así es que qué gusto tenerte, Carlitos, bienvenido, estás acá este es tu programa y es tu espacio también. Gracias, Clever, un gusto estar con un amigo que, como tú dices, hemos germinó esta amistad a lo largo precisamente del ejercicio del periodismo, de la comunicación, que es una de las pasiones que tengo, sí. Entonces, así es, y Carlitos, fíjese, aparte de comunicador, se fue por el lado de la jurisprudencia,
y creo que también es una tarea en la cual lo está haciendo con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, y yo diría de un trabajo muy apegado a la parte social en relación a lo que significa también los derechos, en este caso en diferentes ámbitos, desde la parte de la jurisprudencia. Y cuando hablamos del 1 de mayo, uno siempre se pregunta, Carlitos, ¿tenemos algo que celebrar? Tal vez tenemos algo que conmemorar, porque como estamos actualmente en el país con un panorama en donde la parte de inseguridad, la parte económica y la necesidad de que se creen nuevas fuentes de empleo es lo más apremiante. Entonces nos pone a reflexionar el 1 de mayo en la reivindicación de los derechos, y celebramos, o más bien nos ponemos a reflexionar todo lo que nos hace falta todavía para defender esos derechos y garantizar obviamente la posibilidad de tener un trabajo digno y con todas las normativas y garantías que determina la ley. Yo diría que más que festejar es el momento de reivindicar, porque todo lo que se ha conseguido no es gratis. Todos los derechos que constan en la Constitución o en los tratados internacionales son el resultado precisamente de luchas que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y entonces este 1 de mayo, por supuesto que es un momento en el que deberíamos levantar la voz con más fuerza, porque yo tengo la idea y no temo equivocarme, que hoy en día se quiere arrinconar todo lo que es derechos. Desde mi punto de vista, los intentos de decirnos que quieren una nueva constitución sin decirnos qué quieren reformar, y cuando a la constitución la han usado, perdóname esta expresión, pero yo la voy a seguir usando como papel higiénico, la pregunta es ¿qué quieren cambiar y para qué quieren cambiar? ¿Será para, por ejemplo, lo que no lograron en la consulta anterior, el trabajo por horas. Ponerlo ahí? Esa es la pregunta que hay que hacerse. O sea, ¿para qué quieren una nueva constitución? ¿Para eliminar los derechos de los trabajadores? ¿Para seguir dando paso a modalidades de trabajo que eventualmente no reconocen justo lo que tú dices, el derecho, por ejemplo, a la seguridad social? Recordemos lo que pasó con el trabajo por horas. El trabajo por horas fue la gran mascarada con la que se contrataba personas con jornadas completas, cuando eso estaba prohibido. Sin los beneficios de ley. Sin los beneficios de ley, es decir, a cualquier persona, se suponía que eso no era para contratar por jornadas completas, y eso es lo que precisamente se hacía. Entonces, claro, la persona que está en esa condición se ve obligada a aceptar ese tipo de condiciones, ¿no es cierto?, vale la redundancia, de limitaciones, aunque por supuesto luego podría intentar un reclamo judicial, pero sabiendo todo lo que significa intentar una acción legal para reclamar derechos. Entonces, desde mi punto de vista, eso ya fue superado, una vez más fue negado, y algo que a propósito a los que siguen trasnochados y que me perdonen, a mí me pueden decir lo que se les ocurra. Si defender derechos es ser de izquierda, si defender derechos es ser socialista o ser comunista, que es un error macabro porque el comunismo nunca ha existido, deberían leer un poco de materialismo histórico los que hablan de ese asunto, pues que nos pongan en eso, pero uno lo único que está es defendiendo los derechos que han costado vidas, que ha costado tiempo y por supuesto mucho sacrificio. Entonces les quiero recordar a propósito de eso que por eso mismo, para que no haya el contrato por hora, se crearon las modalidades a tiempo parcial. Es decir, si tú no necesitas un trabajador de 8 horas, contrátalo por 4, por 6, por 2, pero claro, tienes que pagarle todos los derechos que corresponden, incluida la seguridad social, que a propósito de lo que tú dices. El adulto mayor, por la convención, por la constitución nuestra, porque hay gente que cree que nuestra constitución, no sé si salió de algún mandrake, muchos de los derechos o todos los derechos están reconocidos en tratados internacionales, justo lo que tú acabas de decir. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social está reconocido en la convención que tú acabas de los adultos mayores. Estamos hablando de los adultos mayores. Está reconocido en la convención interamericana. El derecho a un trabajo digno de un adulto mayor está reconocido en la convención interamericana. Entonces, hay gente que cree que una nueva constitución va a poder borrar todo eso, como que los instrumentos internacionales
estuvieran fuera de todo. Y hay que recordarles que el artículo 11, si no me acuerdo mal este rato, el artículo 11.3 de la Constitución reconoce que los instrumentos internacionales son parte de nuestro andamiaje legal y constitucional. Entonces, si quieren de un plumazo borrar, con algunos notables, que veo que ahora hablan de notables para hacer la nueva Constitución, que me permito reírme porque digo, ¿quiénes son los notables para querer borrar los derechos de todos los trabajadores, de todos los adultos mayores, en fin, de todos y de todas esos derechos que están reconocidos en la actual Constitución? Y fíjate, Carlitos, sobre lo que tú comentas, nosotros somos comunicadores, muchas veces estos proyectos de ley, estas reformas que significan regresión de derechos, la pintan como oportunidades laborales de poder tener 2, 3 trabajos en la contratación de horas y así se venden, ¿no? Cuando el trasfondo obviamente es limitar derechos como el tema de la seguridad social. Y lamentablemente dentro de estas reformas, cuando se trata de esta regresión de derechos, esta pérdida de derechos actualmente en este ambiente de polarización que vivimos en el país, donde tú bien dices, o eres del un lado o eres del otro lado, ha quedado como fuera la posibilidad de análisis, ¿no? Ya no se analiza, ya no hay argumentos de ningún lado, y lamentablemente quienes terminan siendo los más afectados son justamente los jóvenes y los adultos mayores, los grupos vulnerables, los más necesitados, y como tú dices, todos estos instrumentos legales, jurídicos, nacionales e internacionales, lamentablemente quedan en letra muerta. Bueno, por momentos, o sea, por lo menos están reconocidos en nuestra Constitución, porque justo lo que tú decías, no solo el artículo que tú mencionabas, sino los derechos del adulto mayor en el 37, 37.1, 37.2, 37.3. El 2, por ejemplo, 37.2, trabajo remunerado. El 37.3, jubilación universal, ¿no es cierto? Entonces, esto está reconocido, pero lo que yo decía es, por supuesto, el 17 y el 18 de la Convención Interamericana, que tú muy bien diste lectura, hablan de la seguridad social y del trabajo, y de la obligación que tienen los Estados parte de ir progresivamente, porque eso también hay que entenderlo. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José, reconoce que los derechos sociales, económicos, deben ser progresivos. Aquí estamos queriendo volver, no sé si a la época de las cavernas o a la época del esclavismo, es decir, no se quiere que el trabajador tenga derechos, que trabaje 10, 15 horas y que no tenga ningún derecho, ¿no es cierto? O sea, a despedirle como sea, porque en el fondo, repito, esta mascarada de decir el trabajo por horas va a permitir lo que tú acabas de decir muy bien. Usted va a tener 2, 3, 4, 5 trabajos. Falso. O sea, lo que va a ocurrir es que usted va a precarizar totalmente su situación laboral y va a tener que trabajar muchísimo más tiempo para quizá hacer lo que podría conseguir, el dinero que podría conseguir con una jornada completa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Para dónde nos están queriendo arrinconar? Porque esa es la palabra, arrinconar. Porque hay gente que cree que esto de los derechos o del estado de bienestar es comunista, es socialista. No, señores, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando también nace el constitucionalismo, a propósito del constitucionalismo, ¿no? Que yo veo que por ahí comentan que hay constitucionalistas, que a mí me ponen el mote que soy constitucionalista de izquierda. No, el constitucionalismo se creó para generar iguales oportunidades, para generar condiciones de igualdad. Y ahí es donde se crea el estado de bienestar. ¿Y el estado de bienestar qué es en el fondo? Bueno, salud, educación, que el Estado promueva ese tipo de cosas. Y ojo, esto no fue un invento de ningún país con alguna tendencia socialista, no. Después de que la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética es la real vencedora, no según Hollywood, lo que siempre nos pintan, que los aliados y todo eso, falso. O sea, los vencedores realmente fueron los de la Unión Soviética. La Unión Soviética, les guste o no les guste, hasta puso la mayor cantidad de muertos. Entonces Europa se asusta y dice, cuidado, se contagia Europa del oeste con esto, ¿no es cierto? Entonces creemos el estado de bienestar y empiezan a inyectar dinero para conquistas sociales, para ayudas sociales. Entonces yo pregunto, eso que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial ahora resulta que es un pecado mortal. Otra cuestión, el New Deal que lo aplicó Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos en plena gran crisis mundial.
en la Gran Depresión. Yo no creo que nadie me diga que él fue socialista ni comunista. Lo que pasa es que midió que la Gran Depresión estaba afectando a su país y generó las condiciones para que el Estado inyecte capital, inyecte dinero en obras y también en bienestar, para que el país no sucumba. ¿Es cierto? Entonces, para los trasnochados, perdóname, esa palabra me gusta porque digo, hay gente que no sé si no duerme bien de tanto pensar en cómo acabar con los derechos de las personas, o simplemente gente que quiere mantener un estatus a costa de qué. ¿A qué costo? ¿A qué costo? A costo de la explotación, a costo de seguir acumulando riqueza y los otros esclavizándose. Ojo, yo siempre he sido una persona que he dicho, al trabajador que cumple con sus deberes, ¿por qué le tienes que explotar? ¿Por qué le tienes que tratar mal? O sea, a nadie deberías de explotar, ¿no es cierto? Salvo que lo que quieras es acumular. Entonces yo siempre diferencio algo que a alguien le puede disgustar o no gustar. Yo siempre hago diferencias. Empresarios de empresario, los antidiluvianos, como sindicaleros de los sindicalistas. Es decir, en los dos lados puedes encontrar gente que a veces por taparlo uno o tapar a sus compadres no quiere cumplir con lo que yo digo. O sea, está escrita la Constitución, está escrita la ley. Todos debemos respetarla. Esas son las reglas de juego. No sé, es como que estos señoritingos, perdóname expresar así, entren a un casino y quieran romper las reglas de juego. Nadie les va a permitir. Claro. Hay reglas de juego. Si tú juegas una partida de 40, tienes que marcar las reglas de entrada. ¿No es cierto? 2 por caída, 2 por lo que tú quieras, pero no vas en pleno camino a decir, ¿sabes qué? Esta regla no me gusta porque estoy perdiendo yo o porque yo creo que estoy perdiendo y la cambio. La Constitución está hecha precisamente para marcar las reglas de juego. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y que yo sepa, hasta ahora no nos han dicho en dónde están los problemas de la Constitución, más allá de que yo reconozco que el Consejo de Participación, que yo lo defendía, pero creo que ha tenido serios problemas, pero que nadie se acuerda, o casi nadie quiere acordarse, que el señor Lenín Moreno, o licenciado Moreno, como le gustaba que le digan, fue el que nos dijo, vamos a la consulta para que elijamos en votación universal a los del Consejo de Participación. ¿Qué pasó ahí? El remedio peor que la enfermedad. ¿Qué pasó con los señores del CNI, del Tribunal Contencioso Electoral? Yo, una tesina que le hice hace muchos años, un diplomado en la San Francisco, a propósito de la San Francisco, ¿no? Justo iba a decir de la San Francisco. Y de la Católica también, porque he estudiado ahí. Entonces, yo decía algo, yo creo que los del Consejo Electoral deberían ser magistrados. Porque uno supone que si se les llama magistrados, si se les da ese nivel, deberían resolver de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, y no volverse amanuenses, sí, claro, de el Palacio Presidencial. Actores políticos, pero hechos los jueces, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Entonces, virando la cancha a donde les conviene, haciéndose los tontos cuando les conviene. Entonces, no me vengan con que eso, por ejemplo, yo creo que sí. Y la Corte Constitucional ya ha dicho, el Consejo de Participación puede ser una reforma parcial, pero no sujeto a lo que están hablando de una nueva Constitución, y lo peor que Constitución a la carta. Exacto. Y fíjate, hay algunas realidades que que son evidentes, pero muchas veces se trata de invisibilizar, ¿no? Este dato que yo comentaba hace un momento, más del doble de las mujeres, del 58.1% mujeres adultas mayores carecen de ingresos laborales o pensiones, algún tipo de pensión jubilar, y el trabajo de la mujer ha sido invisibilizado. Recordarás tú cuando el trabajo doméstico años atrás fue reconocido como una actividad económica. Y las mujeres, sobre todo las mujeres mayores, bueno, en todas las edades, pero aún cuando llegas a la vejez, siguen realizando el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado a familiares, un trabajo que no es reconocido y que me parece que eso no se está tomando en cuenta al momento de hablar también de una reivindicación de derechos. Eso por un lado, y por otro lado, cuando nos vamos al tema de la seguridad social, a pesar de que la inmensa mayoría de adultos mayores no cuentan con una pensión jubilar, y creo que la población activa también en estos momentos está disminuyendo las contribuciones, o no se está afiliando porque no hay oportunidades laborales, no hay posibilidades de trabajo.
el tema sobre el cual se ha centrado el debate es justamente sobre la reforma a la seguridad social, sobre qué se hace con las pensiones jubilares, cómo se soporta o cómo se resiste que cada vez existan menos aportantes frente a una mayor cantidad de jubilados. Pero si le miramos así con otras perspectivas o un panorama más amplio, vemos que son varias aristas que no se están tomando en cuenta. Yo diría que ahí hay varios problemas, ¿no? Y que hay que discutirlos, pero con seriedad, no mirando solo de pronto el bolsillo de unos y queriendo eliminar los derechos de otros. Por ejemplo, una de las cosas más peligrosas que habría es que a los jóvenes se les ponga un diferente seguro, y a los que o nos hemos jubilado o están cerca de jubilarse nos pongan en otro seguro. Cuando la idea es que eso sea una pirámide donde la base sea más ancha de los aportantes, para que el vértice sea el menor número, porque los aportantes deberían ser en un mayor número. No estoy seguro en eso, yo no soy un especialista, pero hay gente que dice que debería ser 8, 9 a 1, qué sé yo, eso ya es un tema que... Pero aquí solo se enfoca el tema de más años, que no quito por el tema de la expectativa de vida, puede ser que eso con el tiempo deba darse. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no será necesario en cosas muy simples? Por ejemplo, cuando tú te jubilas, tú tienes derecho a 14 remuneraciones, ¿no es cierto? Pero no aportas sobre las 12, nunca se habla sobre eso. Así es, y Carlitos, vamos a ir profundizando sobre este tema, nos vamos a una pausa. Y regresamos de un momento más ahí con esta entrevista que tenemos con nuestro invitado Carlitos Medina. Voces mayores. Continuamos en este espacio de Palabra Mayor, estamos hablando con Carlos Medina y justamente hemos topado el tema de los derechos laborales a propósito del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y estamos abordando varios temas, y Carlitos nos comentabas justamente, ya para ir cerrando esta entrevista, de esa necesidad de tomar en cuenta también con una mirada amplia las reformas, y con qué criterio y con qué fundamentos y sobre qué base legal se deben tomar estas reformas. Por supuesto. Entonces te decía, hay reformas que se podrían hacer sin que signifiquen un shock, ¿no? Un shock. Esto que te decía, pensar en el aporte sobre los décimos, eventualmente cambiar el asunto de solo aportar un 0.10 más por cada hijo o por los hijos que sean atendidos en el seguro. Eventualmente el tema de la atención de salud, que es el seguro de salud. No te olvides que el seguro, tú durante estás activo pagas un seguro de salud, pero eso termina el rato que tú te jubilas. Entonces eventualmente esto puede ser algo que no guste a mucha gente, pero yo digo que el adulto mayor pague un porcentaje de su remuneración, de su pensión como seguro de salud. Yo no le veo mal, o sea, hay cosas que podrían cambiarse sin necesidad de ir al show. Eso es a lo que voy. Pero lo otro, ¿cómo puedes estar hablando de reformas y diciendo que no hay suficiente base para sostener a los ya jubilados, cuando los puestos de trabajo son eliminados año a año? Así Se es. supone que en este solo último año, no sé si 130, 260,000 puestos de trabajo fueron eliminados, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a sostener la jubilación si tú no estás dando oportunidades para que un mayor número de personas ingresen a laborar? Por ahí va el tema. Claro. Tienes que crear esas condiciones. Pero si tú encima de eso quieres reformar la Constitución para que solo se contrate por horas, la pregunta es, ¿cuántos puestos de trabajo van a disminuir con esa reforma? Y entonces seguimos hablando de, sí, aumenta el número de años. ¿El número de años para qué? Para que te despidan a los 45, a los 50 y luego estés complicado en la vida porque tendrías que aportar voluntariamente por el resto, ¿no es cierto? Actualmente que se está discutiendo el tema, solo se está discutiendo el tema de la jubilación patronal, y que veo que la ministra ha tomado un tema que es importante, sí. A los 19 el empleador por lo regular le despide al trabajador. ¿Por qué? Porque no le quiere reconocer la jubilación patronal.
Lo que se olvidan los empleadores es que ese dinero, según, si no me equivoco, el Código Tributario, tú lo puedes ir reservando, siempre que tengas tu contabilidad en blanco. Lo vas reservando y lo vas sacando de tus propias ganancias. Claro. Y vas haciendo un fondo que luego lo puedes usar muchas veces para préstamos de los trabajadores, para préstamos de la propia empresa, pero que es un tema que ya no es un dinero que tenga que estar siendo tomado como parte de la empresa, sino como un fondo común para este tipo de cosas. Pero resulta que cuando le despiden a los 19 años, ese dinero, ¿dónde queda? ¿A dónde queda? Exacto, ¿a dónde ve ese dinero? Eso, entonces si yo soy partidario, sí, de que trabaje lo que trabaje, se le entregue ese dinero, y que a un trabajador, yo lo que siempre digo, ahora dicen que a un trabajador cuesta capacitarle. Entonces, ¿por qué le despiden a los 19 años? Exacto, porque ahí también está todo el valor de la experiencia, del conocimiento que tiene a favor de la empresa. Por eso, entonces digo, a un buen trabajador, a una persona que te tomó capacitarle, porque ojo, muchas veces no es solo lo que tú le hayas mandado tú a hacer cursos, que sería bueno. No, es el tiempo que a él le tomó aprender y dominar la técnica del trabajo que él hace. Y eso, por supuesto, es un tiempo que el mismo empleador pagó. Y eso es lo que no se da cuenta. Entonces digo, hay algunos bemoles ahí que hay que tomar en cuenta frente a esa posible reforma que está planteando el Ministerio del Trabajo, sin dejar de reconocer que debería haber un cambio en eso, pero insisto, sin cargarle al trabajador lo que ahora se está diciendo, que aporte, porque eso sería ya un ahorro programado que no tendría nada que ver con la jubilación patronal. Insisto, yo estoy consciente de una necesidad de reforma, pero cuidado, todas esas reformas no vayan en beneficio, por ejemplo, de incrementar el trabajo, de evitar que la gente sea despedida a una edad en la que ya muchas veces ya no le dan trabajo. Y fíjate también que todo este cambio de la pirámide poblacional, del incremento de la expectativa de vida, que obviamente se ha ganado más años en este tiempo, debería también los estados empezar a replantearse, no el hecho de aumentar los años para jubilarse, sino cómo aprovechar ese capital de experiencia de estas personas mayores en trabajos que sean acorde a las posibilidades que tiene una persona de seguir trabajando, es decir, con una carga horaria menor, pero no, que el país no pierda ese potencial que significa un maestro cuando se jubila, o como tú bien mencionabas hace un rato, un trabajador de una empresa, 19 años con formación y le despiden. Todo ese talento queda a un lado, y más bien muchas veces, fíjate cómo el cine ha presentado esta realidad, no sé si tú tal vez o quienes nos están mirando y escuchando han visto la película esta, El Pasante, que habla justamente con Robert De Niro. Mira cómo una persona jubilada con ese valor y esa experiencia, cómo le aporta a una empresa con el conocimiento que tiene, y ese conocimiento que digo que es un capital que debería ser valorado en cada uno de los países, no se está aprovechando, Carlitos. Bueno, es que ahí está el problema. Que no te olvides, tú justo decías que los avisos antes decía que no entre 20 y 35. La pregunta es, ¿cuándo somos viejos? Claro, exacto. Esa es la pregunta. ¿Y para qué somos viejos? Justo lo que tú dices, la Convención Interamericana a la que hemos hecho referencia, justo dice, o sea, de acuerdo a tus capacidades. Por supuesto, no le pidas a una persona de 65, de 70 años que vaya a trotar 10 kilómetros en 5 minutos, ¿no es cierto? Pero le puedes aprovechar. Justo, esa es una pregunta. El pasante es perfecto para darnos cuenta de que lo que pasa en el fútbol. Un jugador de 20 años puede correr toda la cancha, pero seguramente no podrá dar el pase que da el 10 que tiene 35 años. Exacto, así es. Y esa es la idea. La idea es que el adulto mayor corra menos, pero sepa enfocar dónde debe estar la solución. En el fútbol nos dan el gran ejemplo. Los 10 por lo regular, me acuerdo, yo soy hincha de la liga. Manso ya llegó acá a una edad, era genial. Polo Carrera era otro genial. Y mira, hablando de fútbol, lo que es la experiencia, ¿no? El Alianza Lima con Hernán Barcos, 41 años, si un poco tuvieron un partido, yo diría que le va a quedar en la memoria y en el corazón de los hinchas de Alianza Lima, que Barcos hace un gol ya al final del partido, me parece que en los minutos de descuento. No correrá toda la cancha, ya no será como antes, pero sabe dónde estar parado. Eso, sabe repartir los pases o ponerse donde debe, porque esa es la idea. Pero el lío es que vivimos en una sociedad
donde sumar años es un delito casi. Así es. Entonces, ¿cuál es el lío de eso? Uh-huh. No, ya no puede ser de 35 a 45. Esa es la gran trampa. Uh-huh. Porque sí, aumenta los años y la pregunta va a ser, ¿cómo la gente termina jubilándose así? Si ya no va a tener oportunidades de trabajo y si las plazas de trabajo para los más jóvenes cada vez se pierden más. Uh-huh. Entonces, por ahí va la cosa. Digo, creo que lo que hace falta es que algún día, de lado a lado, se entienda que el objetivo es el mismo, salvo que el objetivo sea diferente, el uno llenarse los bolsillos y el otro precarizarse. Indudablemente lo que tú mencionas es una disyuntiva y una interrogante que nos queda, yo creo que para todos, y frente a lo que está pasando en el país. Y este 1 de mayo, como bien decía Carlitos, creo que es más bien una posibilidad, y ha sido una posibilidad de replantearnos esa reivindicación de derechos, y eso creo que es una tarea absolutamente de todos, de cada uno de nosotros, y también que debe ser parte del diálogo. Muchos de estos temas no se hablan en la familia, no hablamos entre los amigos, no hablamos en un partido de fútbol o luego de un partido de fútbol ahí, y creo que en estos tiempos amerita que estas temáticas también sean planteadas en estos espacios para que cada uno vayamos de alguna manera empoderándonos en esta causa que significa el llegar a cierta edad y no tener ninguna posibilidad de trabajo, y tema que también pasan los jóvenes. Y ahí, Carlitos, tú también mencionabas el tema de cómo se mira a la vejez o cómo se va marcando, y desde la comunicación, viéndonos un poco a nuestro campo, también se fomenta muchas veces esa idea de que lo viejo ya no sirve para nada, de que el viejo es una persona inservible, y si le vemos desde la seguridad social, el viejo es una carga para el Estado. Bueno, pero es que el calificativo de viejo mismo ya viene como un tema que es ya no vale, ¿no es cierto? Actualmente se habla del nuevo Ecuador, aunque mucho de lo que se habla ahora es parte del viejo Ecuador. Exacto. Y fíjate, yo justo en un programa comentaba yo eso, varios eslogan, y en el caso del actual presidente habla del nuevo Ecuador y de dejar de lado el viejo Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos esos años, todo lo que se ha vivido es malo, es corrupto. Entonces, ¿cómo se maneja también esa terminología y se aporta, no? El problema es que se quiere reinventar todo, se quiere refundar la República, y la República está ahí hace rato. O sea, más allá de que en 1830 nos hayamos declarado República, tenemos un pasado que también tiene su valor, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de esto, lo único que se quiere es, en el fondo, es desechar en teoría lo antiguo, lo viejo si quieres, como sinónimo de que ya no vale. Y eso hace que también al adulto mayor no se le valore en su plenitud, ¿no es cierto? Porque simplemente es el viejo que ya se vuelve carga, es el viejo que ya necesita que todo el mundo esté preocupado de él. Y perdón que te corte, y al viejo, lo digo yo con mucho respeto a la palabra viejo, porque también aquí hemos comentado muchas veces, ¿no?, cómo se utiliza este término. Cuando estás dentro de la familia dices con todo cariño viejo a tu padre, a tu abuelo, pero cuando sales fuera ya al barrio y si te cae mal el vecino o la vecina, es el viejo hijo de tal y cual, y la vieja igual, ¿no? Cómo va cambiando la connotación. Pero también cuando hablaba de esto de la palabra viejo, digo, cómo es necesario también irse replanteando, ¿no?, esta posibilidad de que las personas mayores tengan más espacios de participación en estos momentos, mayores posibilidades laborales frente a la situación que está pasando, porque cuando miramos los datos del número de adultos mayores, hombres y mujeres que están en el sector informal, es una barbaridad, es impresionante. Es por lo que te acabo de decir, si los jóvenes este rato no tienen un espacio, ¿entiendes? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ese es el gran lío. Y porque además algo que tu programa siempre lo pregona y lo busca, ¿no? Es decir, tienes que ir buscando el nicho apropiado para que cada uno cumpla su papel. O sea, el adulto mayor tiene mucho por hacer. No solo eventualmente cuidar nietos. Que no es responsabilidad tampoco. Es cierto, claro. Porque a veces se lo pone como que es la máxima, ¿no es cierto? Cuidar a los nietos cuando los hijos se van de farra o cuando los hijos están haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Pero creo que el adulto mayor puede aportar mucho en ese campo, que es la experiencia. Me gustó mucho el ejemplo tuyo del pasante de Robert De Niro, porque
justo eso es lo que suma lo que es experiencia con juventud. Exacto, porque es el tema intergeneracional también. Eso, suma lo uno con lo otro. Es decir, el adulto mayor ya ve con más tranquilidad las cosas. Ya no tiene necesidad de correr. Quizá ya conquistó mucho de lo que quería, o quizá ya no lo conquistó, pero ya de pronto el joven está atrás de eso, y eso es lo que nos pasa a todos. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando tú empezabas a hacer periodismo, yo me acuerdo que cuando yo empecé en el canal pasaba 12 horas tranquilamente ahí. Eso no implicaba tener ni casa, porque muchas veces uno llegaba a la casa a dormir y al otro día a levantarse otra vez. O en radio mismo. Yo trabajé en Radio Quito, que me acuerdo con Félix Narváez, salíamos 12 y media cerrando Ecuador Radio. Y al otro día la misma rutina, ¿me entiendes? Porque te estabas abriendo camino. Pero este rato ya no podrías hacerlo, o sea, ya no tendría sentido. Y está bien eso, ¿no? O sea, digo, cuando uno está abriendo camino, pero también eso implica que uno va abandonando otras cosas. Y en cambio, cuando estás adulto, te sobra el tiempo posiblemente y ya no hay mucho que hacer, que es al revés, o sea, por ahí va la cosa. O sea, creo que hay que aprender a conciliar experiencia con juventud, y justo lo que tú decías. Cuando tú a veces discutes con alguien, con un joven, justo lo que te dicen es viejo. ¿Es cierto? Así es. Entonces mi respuesta es viejo tu calzoncillo, porque yo no estoy para... O como dicen, ¿no? Viejo el viento y todavía sopla. Y sopla. Dicen, dicen viejo el sol y todavía calienta. Y calienta, ¿no? Es que viejo puede ser muchas cosas. Tu abuelo puede ser un viejo y simplemente es un hombre que tiene mucha sabiduría. Que de pronto te hace falta cuando eres joven, porque de joven lo que más te falta es sabiduría. Y creo que esa también es una tarea, el resignificar el valor que significa una persona mayor. Creo que también nos quedamos con ese mensaje. Te quiero agradecer infinitamente, Carlitos, por haber sido parte de este espacio de Palabra Mayor, por aportar con tus conocimientos y tus reflexiones alrededor de lo que significa estas presuntas o pretendidas, más bien dicho, reformas que se dan al sistema laboral. Muchas gracias, Carlitos. No, un gusto, Clever, y yo te digo, quiero concluir con esto. Tú dices que muchas veces hace falta. Creo que nos están arrastrando, arrinconando a que no alcemos la voz, para que no alcemos la voz. Creo que hoy en día alzar la voz se ha vuelto un pecado. Y mientras quieran acanallarnos retrocediendo o comiéndose o eliminando derechos, tenemos derecho a seguir alzando la voz. Desde cualquier trinchera, desde cualquier edad, porque el gran problema ahora es que los muchachos, los jóvenes, creen que protestando en las redes sociales, protestando en el teléfono es suficiente. El ay, discúlpenme, no es suficiente para seguir reclamando derechos. Así es, ha sido Carlitos Medina, le agradecemos infinitamente por haber sido parte de este espacio de Palabra Mayor, y nos vamos a una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada. Pichincha es un arco iris de culturas y paisajes. Pichincha es pura magia. En cada paso encontrarás maravillas inesperadas, senderos ocultos y rincones llenos de encanto que capturan tu atención y tu corazón. Pero, ¿qué es lo que realmente da vida a esta provincia de Pichincha? Es su gente, con rostros únicos y sonrisas acogedoras. Te esperamos en el Pichincha Remake de lunes a viernes a las 14 horas. Y compartamos juntos la magia y la diversidad de nuestra provincia. Tú, que estás atento a nuestras publicaciones en el canal de YouTube, ¿qué esperas? Continuamos en este espacio de Palabra Mayor en este día domingo 4 de mayo del año 2024, y les reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos sintonizan a través de las frecuencias 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente de Pichincha, y queremos darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que se trata de Julia Obando, una persona muy comprometida con el trabajo con las personas mayores y que también está
integrada a los grupos de jubilados, tanto del Seguro Social como de diferentes entidades, y con ella vamos a tratar un tema sumamente importante que les dimos a conocer en el programa anterior y que tiene que ver con el buen trato a las personas mayores. Así es que, querida Julita, qué gusto tenerte acá en este espacio de Palabra Mayor. Te damos la cordial bienvenida. Gracias, Clever. Un gusto compartir contigo el programa y dispuesta a compartir un poco de mi experiencia de estos días. Sí, justamente yo mencionaba que en el programa anterior habíamos hecho alusión a un proyecto que tú presentaste, pero antes de darles a conocer a nuestros amigos que nos acompañan en este espacio de Palabra Mayor de qué se trata, quisiera que nos comentes tu experiencia en el transporte público. Ahora que tú estás en esta etapa de jubilación y que compartes también con amigas, con amigos que son de tu edad o de mayor edad, en este caso con tu madre o con otro familiar, ¿cómo ha sido esa experiencia o cómo es en el día a día de utilizar el transporte público en la capital del Ecuador? En lo cotidiano encontramos justamente el reflejo de una realidad que no es nueva para quienes tomamos a diario un transporte público. Las aglomeraciones, la falta de respeto y el buen trato a las personas adultas mayores cuando toman el transporte, específicamente con personas que tienen movilidad reducida, que ya tienen que apoyarse de algunos elementos para poder subir al bus, la falta de un buen trato en cuanto a los transportistas y a los ayudantes, porque no siempre están dispuestos a colaborar en subir, en ceder el asiento a muchas personas, a las personas adultas mayores. Y así encontramos una serie de testimonios que testifican la necesidad de trabajar en esta problemática. Y justamente tú mencionabas el tema de los conductores, de los ayudantes, pero también muchas veces se ve esa falta de solidaridad o de empatía de los pasajeros y de los jóvenes, que duele mucho que cuando se sube una persona mayor no le ceden los puestos, es decir, no se respeta tampoco esos asientos preferenciales dentro de las unidades de transporte. Sí, esta situación también no solo que perjudica a las personas adultas mayores, sino también a mujeres embarazadas, ¿no? Que también no se presta atención y muchas veces los jóvenes no le dan la importancia que es el que por un momentito le cedemos un asiento a una persona que necesita descansar, que sus condiciones no son las apropiadas. Muchas veces ya se tienen necesidades físicas que impiden que uno tome mucho tiempo, una hora, hora y media de transporte para poder llegar, por ejemplo, a una consulta médica al hospital. Y sobre todo, como le digo, sí, es esa falta de consideración, de empatía con las personas mayores, que muchas veces los chicos también tendrán sus padres, sus abuelos, y en una condición que también ameritará el cuidado de ellos. Y mira, cuando uno se presencia este tipo de situaciones en el día a día, en el transporte, también nos hace falta reflexionar que hacia esa edad caminamos, y el conductor, como tú bien decías, debe tener un padre, una madre, que puede ser una persona adulta mayor, y lo mismo que está ese tipo de conducta que está teniendo con ese adulto mayor puede tener otro conductor con su padre o con su madre. Y todas estas experiencias, todas estas vivencias que tú has mirado en el transporte público te motivó a presentar un proyecto que ya es una realidad y que va a empezar a ejecutarse, y nos gustaría, por favor, que nos comentes de qué se trata esta iniciativa del buen trato en el transporte público. Por contarte como antecedente que yo estoy tomando estudios universitarios en la U3A Rating, Universidad de Transformación Digital para el Adulto Mayor. Y dentro de nuestra práctica de estudio debemos hacer un proyecto de nuestra vivencia, de nuestra realidad, que contemple algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo me enmarqué mucho en este proyecto en trabajar justamente esta condición que lo vivo en cotidiano. Te comento que era mi interés desde mucho antes de tomar un bus y poder promocionar y hacer
un poco más de atención a los pasajeros para que tengan esta precaución. De hecho, cuando me tomo un bus, siempre estoy solicitando que se dé, si estoy cerca a una persona mayor, que le cedan el asiento. Y muchos de los transportistas de la línea que ya me conocen, a veces dicen, la señora ya sube a molestar por los asientos. Le digo, es nuestro derecho. Y en esa función estoy a diario. Pero esta motivación de mi proyecto de la universidad incluyó a que participe justamente en que sea un proyecto que tiene por título Movilidad digna, respeto a las personas adultas en el transporte público de Quito. Y justamente este proyecto de movilidad digna ha tenido el respaldo, en este caso, de la Municipalidad de Quito y de varias organizaciones. ¿Cómo va a ser la ejecución de este proyecto dentro del Distrito Metropolitano de Quito, o más bien dicho, en la capital de la República? Porque con toda seguridad significa también el tema de la capacitación y varias etapas del proyecto que permita pues generar esa incidencia y ese cambio de conducta para un buen trato a las personas mayores en el transporte. Sí, porque Quito puede ser sin duda una ciudad amigable para que garantizar el derecho de las personas mayores en un buen trato. Entonces, desde esta identificación de las necesidades de esta población es que hago esta propuesta para desarrollar mejoras para los usuarios y poder gestionar con organizaciones, funcionarios públicos, promover políticas inclusivas de atención prioritaria. En este sentido, estamos en conversaciones justamente con la alcaldía, con la Secretaría de Movilidad, que se han puesto que están muy dispuestos a colaborarme en este proyecto, porque el objetivo principal es desarrollar e implementar una campaña de sensibilización sobre el buen trato de las personas adultas mayores en el transporte público. Y en esta consideración es que mi proyecto tiene varias áreas de capacitación y de comunicación. De comunicación hemos empezado con el lanzamiento de una campaña promocional que se realizó el día de ayer, y como también otras actividades que se van a ir generando durante el año, como es, por ejemplo, trabajar en el Día del Buen Trato al Adulto Mayor, en el mes de octubre también, como declarado el mes del adulto mayor, y otras posibilidades de promoción que se puedan realizar también. En lo que respecta al área de educación y capacitación, sí, hemos propuesto talleres a diferentes organizaciones de adultos mayores para trabajar esta propuesta desde nuestra problemática. Es necesario concientizar en nosotros como adultos la necesidad de expresar esta necesidad y no quedarnos callados, no quedarnos con el temor, con el miedo al que dirán, el temor de decir, no me van a hacer caso, mejor me quedo callado. Pero si es un derecho y está en la misma unidad contemplado un asiento especial de preferencia para las personas adultas mayores, si está un sticker que dice al lado de la ventana, ¿cómo puede uno? Tiene que tener esa precaución y reservar este asiento para las personas, y sin embargo no se contempla eso. Entonces, toda esta etapa de capacitación la vamos a realizar durante los siguientes meses con algunos grupos de organizaciones de adultos mayores, y luego también con los transportistas, y en una siguiente etapa una sensibilización de un voluntariado de nosotros como adultos mayores para concientizar a los niños y jóvenes en las escuelas y colegios. Porque si nosotros visibilizamos esta problemática, que algo que parece tal vez muy pequeño, pero que puede generar un gran cambio en nuestra sociedad, va a ser una gran satisfacción para mí haber cumplido un objetivo de mi proyecto. Y puede ser un proyecto piloto que se puede aplicar también en otras ciudades del Ecuador, porque la realidad es similar tanto en Quito como en otras ciudades cuando se habla del transporte de las personas mayores, de la movilidad. Como tú bien decías,
no solamente se trata de un hombre o una mujer mayor, sino también alguien que tiene cierto tipo de discapacidad o una mujer embarazada que también debe tener ese trato preferencial dentro del transporte público. Y tú topaste un tema muy interesante, esto de el concepto de las ciudades amigables, y una ciudad amigable con las personas mayores, pues obviamente es una ciudad amigable con todas las edades, y Quito está aplicando para ser parte de la red mundial de ciudades amigables, un proyecto que es llevado adelante por la Organización Mundial de la Salud, y me imagino que dentro de este ambiente también el caso de este proyecto tuyo pues abonará muchísimo para que Quito pueda tener esta condición de ciudad amigable con las personas mayores. Acá nos preguntan, Julita, ¿cómo pueden las personas integrarse y apoyar este proyecto? Me imagino que en las diferentes etapas debe haber algún espacio de participación, y sobre todo tú mencionabas el tema del voluntariado. Sí, gracias, Clever. Estamos justamente en esta campaña recogiendo todas las opiniones y criterios de todo lo que aporte al proyecto en realidad. Tenemos varios vínculos que yo les compartiré en el enlace para que ustedes puedan igual conectarse con las diferentes redes. Tenemos una página web en la que también vamos a ir descargando mucho de los materiales, fotografías, videos de estas etapas del proyecto. Y porque sí, Quito merece también que tratemos y nos inspiremos en nuestras propias realidades para generar desde nosotros mismos ese cambio, como lo decía. Y porque Quito es una ciudad que avanza, pero que necesitamos que avancemos todos juntos con ella. Porque la movilidad no solo es desplazarse, es garantizar que nadie se quede atrás. Esta campaña está llamada una acción para que todos hagamos del transporte público un espacio más digno y más humano. Y es muy interesante lo que tú comentas, de que sea un espacio más humano el transporte, como también tiene que ser los espacios públicos. Y hay algo que es sumamente real, que la población, tanto en el Ecuador como en América Latina, está envejeciendo. Cada vez hay más personas mayores, y ese proceso también lo está viviendo Quito, y proyectos como el tuyo permiten ir adaptándose desde la parte del transporte a esta nueva realidad que se vive, como digo, acá en el caso de Quito, pero también a nivel de todo el país. Y en este sentido, Julita, me parece muy interesante también el apoyo y la visibilización de este proyecto por parte de la Municipalidad de Quito, pero también tiene que involucrarse otros actores sociales, hablar de estos temas, obviamente a nivel de concejales, a nivel de alcalde, porque son las vocerías muchas veces las que aportan también muchísimo para cambiar este tipo de conducta, ¿no? Que no es el más adecuado. No sé si también ha habido la posibilidad de integrarse esta campaña de buen trato a lo que significa la ecovía o el trolebús o también el metro, que son unos espacios en los cuales también es muy necesario y sería muy valioso el visibilizar un buen trato para las personas mayores en el transporte. Sí, por supuesto, Clever. Estamos en conversaciones justamente con las diferentes instancias del municipio para poder gestionar una actividad más congruente con el objetivo de mi proyecto, con la apertura que he encontrado también de algunas organizaciones de la sociedad civil en apoyo a este proyecto, de manera que en conjunto podamos sumar acciones y estrategias para que Quito tenga también, y los ciudadanos quiteños también tengamos ese derecho a cambiar y a reinventar una ciudad de acuerdo con nuestros deseos, porque la planificación no debería venir no solo de las autoridades, sino también de los propios ciudadanos, y mucho más de los ciudadanos de adultos mayores, porque nos merecemos también este buen trato. Que me gustaría saber tu reflexión. Tener 40, 50, 60, 70, yo diría 80, incluso 90 años, no significa que no podemos construir nuevos objetivos de vida o cumplir con determinados propósitos pendientes o sueños pendientes. Y el tema de los estudios,
el seguir en el conocimiento es algo que también tiene que ser un derecho permanente. Tú estás estudiando en una universidad que brinda conocimientos tecnológicos y es especializada pues en las personas mayores. Fíjate cómo va cambiando también esta nueva resignificación de lo que significa transitar esta etapa de la vida. Quisiera que nos comentes un poquito también sobre este tema de la universidad y la oferta de cursos que tiene y cómo así te llamó la atención el acceder a este tipo de capacitaciones. Gracias. Empezaría por el final. En realidad, una vez que me jubilé, yo buscaba la alternativa de poder continuar estudiando. Y en esa posibilidad quería avanzar a una maestría, pero en especial algo sobre gerontología social. Y lamentablemente en el país no encontramos esta especialidad. Lo intenté afuera también, pero las dificultades un poco económicas son muy altas en realidad el estudio fuera de este tipo de especialidades. Y estaba con esa inquietud de pues, seguir estudiando porque veía la necesidad propia de tenemos por derecho todavía un tiempo de vida que es necesario hacerlo productivo. Productivo no solo en la parte económica, sino también en la vivencial, en proyectar algo más y trascender hacia nuestra comunidad. Y en este objetivo encuentro a la Universidad U3A Rating, de transformación, que es una universidad de transformación digital para la tercera edad, que es fundada recientemente en el 2023 y que recoge como sus programas de responsabilidad social cooperativa, establecer espacios para que las personas de tercera edad, como ellos lo denominan aún, aunque yo siempre critico que debe ser para las personas mayores, establecer espacios para que podamos nosotros ir construyendo saberes en conjunto, sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? A la que siempre a nuestra edad no tuvimos la posibilidad de tener todos los recursos digitales que hoy la niñez y la juventud la tienen. Y entonces veía yo esta oportunidad de hacer este tipo de aprendizaje a la par de poder plasmar mis necesidades personales y profesionales en cuanto a seguir haciendo una actividad por las personas mayores. Interesante este proyecto del buen trato a las personas mayores, de la movilidad digna, que debería ser un concepto que se aplique en el día a día en el transporte en nuestra ciudad, acá en Quito, pero también en el resto del país. Como les decía, este es uno de los desafíos también del envejecimiento poblacional, al igual que otras instancias o otros espacios en los cuales se debe permitir y garantizar también la participación de las personas mayores. Así es que, Julita, te quiero agradecer muchísimo por compartirnos este proyecto en el cual, como bien dices tú, se trata de darle dignidad a las personas mayores, pero también incidir en las otras generaciones para que también ellos siembren ahora esa semillita que cosecharán cuando lleguen a la vejez. Gracias, Clever. Para terminar, solo decir que hay un compromiso personal, que es un tributo para mis compañeros adultos mayores, en un compromiso por generar ambientes de dignidad, de amor y respeto a sus derechos, porque creer, crear, crecer no tiene edad. Este espacio de palabra mayor también podría ser utilizado un cierto tiempo para que esas capacitaciones que se van a realizar tanto con los transportistas o con la ciudadanía se pueda sintetizar de alguna manera y reproducir a través de este programa de palabra mayor, que sería como un aporte desde este espacio que tú sabes, tú eres parte del colectivo de palabra mayor, que podemos incidir y de esa manera también llegar a una mayor cantidad de personas. No sé si te parece la propuesta, pues ahí te la hacemos de manera pública. Te agradezco mucho, Clever, por ese compromiso y esa necesidad justamente de poder difundir esta pequeña iniciativa que nace desde una situación personal y que ha ido generando nuevos espacios, nuevos intercambios, nuevas necesidades, de ir visibilizando, como yo digo, una realidad tan práctica y tan convencional de poder apoyar, ¿no? O sea, el poder nosotros desde nuestro cotidiano vivir, porque podemos hacer esta campaña sin necesidad
una promoción grande, porque debemos hacerla desde nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros hijos, nuestros nietos. Y esto es un pequeño mensaje que puede llegar a ceder el asiento, a una sonrisa, algo amigable para una persona mayor, sin duda llena. Y no se diga a nivel comunitario con nuestros vecinos. A veces es importante compartir este tipo de situaciones para que en la cotidianidad podamos ir construyendo algo mejor para nuestra comunidad. Que sí, estas pequeñas acciones van sumándose y son las que construyen nuevos cambios y nuevas conductas a nivel individual y a nivel colectivo, y como tú bien dices, debería ser también motivo de conversación en la familia, entre los grupos de amigos, como conversábamos hace un momentito con nuestro primer invitado, con Carlitos Medina, cuando se habla de reivindicación de derechos de las personas mayores, pues tiene que ser un tema que luego de que compartamos un almuerzo, que estemos entre amigos, en el trabajo, en la familia, también planteemos este tipo de temáticas que van abonando para crear una nueva cultura, y que sea una cultura pues obviamente de inclusión y de poner en valor todo lo que significa el aporte de las personas mayores. Te agradezco muchísimo, Julita, la participación, y te vamos a estar invitando pues en próximas ediciones de Palabra Mayor para conocer más sobre este proyecto que, como bien lo decía, se presentó el día de ayer y ya es una realidad y una iniciativa que te felicitamos, y que ideas como estas se vayan multiplicando no solamente en Quito, sino también en las otras ciudades, porque todos, absolutamente todos, caminamos hacia la vejez, y cuando miramos este tipo de propuestas pues nos emocionamos porque sabemos que algo se está cambiando, y ese algo es para bien, para vivir de manera diferente esta etapa de la vida. Muchas gracias, Julita. Gracias, Cleve. Solo recordar que el respeto y la solidaridad deben viajar con nosotros todos los días. Gracias por esta oportunidad, por este aporte que sin duda demuestran que juntos podemos generar un cambio positivo en nuestra querida ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Julita Obando que nos ha acompañado, y las palabras que decía para despedirse: el respeto y la solidaridad deben viajar todos los días en el transporte público, que me parece que es lo fundamental, y ese respeto también a nivel intergeneracional, porque muchas veces quienes nos escuchan, quienes nos están mirando, habrán tenido la oportunidad de presenciar escenas en el transporte público cuando personas mayores, hombres y mujeres, se suben a una unidad. Lamentablemente no se respeta los asientos preferenciales, y si hay personas de otras edades que están ocupando pues estos espacios, no lo ceden, y las personas mayores viajan de pie, muchas veces llevando bultos o algún tipo de maleta que lo utilizan, y lamentablemente eso se ve a diario, y es algo que debemos reflexionar, porque cuando miramos a una persona mayor que no le ceden el puesto, esa persona mayor podemos ser nosotros mañana, o esa persona mayor puede ser un familiar nuestro, una madre, una abuela, un abuelo, que está también en esa situación. Así es que todo este tipo de proyectos como el de movilidad digna pues contribuyen a ese cambio de conducta que nos hace una sociedad con mayores principios de solidaridad y sobre todo de respeto a lo que significan las personas mayores. Este programa de Palabra Mayor les hemos compartido a propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo, con la parte de derechos laborales, pero también hemos abordado este proyecto muy interesante alrededor de la movilidad digna. Les queremos invitar para el próximo domingo a que nos acompañen a un programa que va a ser una sorpresa, pero también va a ser un rendir homenaje a las madres, abuelas y trabajadoras, aquellas madres que en las diferentes etapas de la vida han aportado con esos cuidados, con esos consejos, con esas tareas, con ese trabajo muchas veces invisibilizado, para que ese tejido social de una familia, de una comunidad, se fortalezca, y vamos a reconocerles, y como les digo, desde diferentes ámbitos vamos a tener acá también la participación de mujeres de todas las edades,
y también les vamos a rendir ese tributo desde la música. Así es que les invitamos de manera cordial para que el próximo día domingo nos acompañen. Se celebra también el Día de la Madre y lo vamos a hacer, como les digo, con testimonios, con música, con alegría y a valorar lo que significa ser madres, abuelas y trabajadores y trabajadoras. Les agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han acompañado en este espacio de Palabra Mayor. Acá nos está acompañando Estefanía también desde la parte de controles. Le agradecemos infinitamente y les esperamos el próximo día domingo, como ustedes saben, en el horario de 8 a 9 horas 30 acá en Radio Pichincha, este medio de comunicación referente en el país por brindar espacios de participación a las personas mayores. Y recuerden, ¿en dónde se escuchan las voces y palabras de las personas mayores? Pues acá en Radio Pichincha, en su programa Palabra Mayor. Palabra Mayor te espera en el siguiente programa por un envejecimiento activo y saludable. Entre amigos, con participación y derechos. Programa clasificación F, formativo educativo cultural. Categoría A, apto para todo público.